Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. En el episodio de hoy quiero hablarte de los riesgos de la suplementación con determinadas dosis de vitamina B3, niacina y en concreto de su forma en ácido nicotínico. A pesar de que contamos con amplia evidencia de las mejoras en el perfil lipídico, se trata de una intervención no exenta de riesgos. Quiero que aprendas cuáles son y que sepas cómo minimizarlos. Mentoría Clínica con Carlos González. La vitamina B3, la niacina, necesitaría un episodio aparte del podcast porque se trata de una vitamina clave, principalmente porque es la precursora de NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Y como sabéis, es una molécula imprescindible en reacciones de oxidación y reducción en la cadena respiratoria, por tanto, obtención de energía, obtención de ATP, pero también clave para el sistema antioxidante, detoxificador, activación de las sirtuinas, mantenimiento del sistema nervioso central, precursora de determinados neurotransmisores o incluso acciones menos conocidas como el reciclaje de la vitamina K o el folato. Por eso necesita realmente un episodio aparte del podcast, pero no quería esperar mucho más para compartir contigo determinados riesgos de la suplementación con niacina. En concreto, hoy me quiero centrar con la suplementación de ácido nicotínico y cómo realmente se puede llegar a producir una elevación de las transaminasas hepáticas, por tanto, una hepatitis en mayor o menor medida y va a ser en función de la dosis que empleemos. Pero ampliaremos en otros episodios del podcast la información sobre la niacina. Sobre todo hablaremos de cómo bien utilizada puede aumentar evidentemente los niveles de NAT a nivel sanguíneo, en concreto a nivel de leucocitos, a nivel de hematíes, etcétera, que puede ser muy, muy beneficioso en determinados contextos, pero que, como digo, no está exenta de riesgos. Me habéis hecho llegar algunas dudas, bien por Instagram, bien por mensajes privados, acerca de la intervención a nivel de endotelio vascular, a nivel de diferentes intervenciones que van destinadas a la mejora del perfil lipídico y de cómo el ácido nicotínico puede ser un recurso. Y es cierto que es un recurso, vamos a hablar de ello, contamos con amplia evidencia muy positiva en cuanto a la disminución de los niveles de LDL, disminución de la polipoproteína B, por tanto de las partículas de LDL, que esto sí que es clave en la prevención del riesgo cardiovascular, incluso en la disminución de la lipoproteína A. Existen pocas intervenciones que disminuyen la lipoproteína A, pero como digo, no está exenta de riesgos. ¿Cómo actúa el ácido nicotínico? Básicamente el ácido nicotínico, los beneficios del ácido nicotínico pueden ir por dos vías. Bien por el receptor, por un receptor de proteína G acoplada específico, que se llama 109A, que está presente en piel, es el que nos ruboriza, el que nos pone rojas y rojos cuando tomamos ácido nicotínico, que es una ruborización transitoria, a veces espectacular, pero transitoria. Esto no reviste ninguna gravedad. Pero ese receptor de proteína G acoplada también está en el endotelio vascular y hace que disminuya efectivamente la inflamación en el endotelio, disminuya el nucleofactor kappa beta, haya un efecto muy beneficioso a nivel vascular. Y por eso se recomienda la suplementación de ácido nicotínico en las mejoras o en la prevención del riesgo cardiovascular o en las mejoras ya no solo a nivel de perfil lipídico, sino también a nivel de la circulación. A nivel de perfil lipídico, sobre todo, el ácido nicotínico disminuye la producción de triglicéridos, básicamente porque disminuye la expresión de un gen, el diacilglicerol aciltransferasa, el DGAT2 a nivel hepático, y eso hace que haya menor producción de triglicéridos. Hasta ahí los beneficios. De esto podéis encontrar amplia evidencia, incluso en revisiones sistemáticas en revistas de prestigio como JAMA, pero también en las mismas revistas o en otras similares encontramos referencia a los riesgos. Debéis saber, y vamos a revisarlo, que en dosis tan bajas de hasta 750 miligramos al día de ácido nicotínico o de 1 gramo, ya se han reportado casos de elevación de las transaminasas hepáticas, siendo en dosis superiores a 1 gramo o 2 gramos cuando han habido más casos en los estudios de elevación de las transaminasas hepáticas, incluso hepatitis que han obligado
a parar, digamos, el estudio, abandonar el estudio a esos individuos estudiados. Por tanto, a pesar de que es cierto que la suplementación con ácido nicotínico nos puede beneficiar a nivel de prevención del riesgo cardiovascular, como decimos, dosis tan bajas hasta de 1 gramo, cuando pensad que en los estudios se habían estudiado pues, dosis más elevadas porque tenían un mayor efecto en la lipoproteína A, en la ApoB, el LDL, el colesterol total o sobre todo en los triglicéridos, ¿no? Que sería donde yo le veo más sentido. Triglicéridos, lipoproteína A y partículas de LDL. Eso sería interesante, no tanto en el colesterol total o en el HDL por descontado. Pero como decimos, dosis tan bajas de 750 o 1 gramo solo ya con esas dosis, pocos casos, pero ya se habían reportado casos de elevación de las transaminasas hepáticas. Básicamente, ¿por qué se produce esto? Debemos saber que cuando damos cualquier forma de vitamina B3, bien sea nicotinamida, bien sea ácido nicotínico o los precursores del NAD de forma más específica, la nicotinamida mononucleótido o el ribósido de nicotinamida, que debéis saber que la suplementación con estas dos últimos que os he dicho, nicotinamida mononucleótido y ribósido de nicotinamida, tienen riesgo a dosis altas del crecimiento de los tejidos. Eso se ha visto en modelos animales. Por eso tampoco deberíamos superar dosis de más de 250-500 miligramos al día. Hablaremos específicamente en otro episodio del podcast. Pero si nos referimos a nivel hepático, ¿por qué se producen esas elevaciones de las transaminasas? ¿Por qué se produce ese daño? Debéis saber que cuando damos cualquier fórmula de niacina, al final lo que vamos a producir, seremos capaces de producir NAD, efectivamente, pero cualquier forma de niacina acaba transformándose en nicotinamida. Y la nicotinamida se debe volver a reciclar. Tiene 2 vías de reciclaje. La nicotinamida se puede eliminar vía metilación, produciendo un metabolito altamente tóxico que genera oxidación, consumo de catalasa, consume también de glutatión, que se llama metilnicotinamida, y esto es lo que genera, digamos, inflamación, oxidación a nivel hepático. También genera, ojo, toxicidad a nivel renal, en dosis elevadas, pero básicamente es por eso, vuelvo a repetir, la transformación o la eliminación de la nicotinamida vía metilación en la producción de metilnicotinamida. Debéis saber que también existe otra vía de reciclaje de la nicotinamida, que es volver a producir nicotinamida mononucleótido y a su vez de nuevo nicotinamina adenindinucleótido, NAD. Pero eso se produce gracias a una enzima que se llama nicotinamida fosforribosil transferasa, NAMPT, que es dependiente de los ritmos circadianos, por tanto del descanso. Y ahí es donde quiero hacer, digamos, una apreciación clínica. Si vamos a suplementar cualquier forma de niacina, sea cual sea, ácido nicotínico, nicotinamida o los precursores directos del NAD, más costosos, más caros, pero muy efectivos, deberíamos controlar que las dosis sean bajas, punto número 1. En ningún caso superaría los 500 miligramos para ser prudentes de cualquier forma de niacina, cualquiera, y deberíamos además asegurarnos que la o el paciente esté descansando bien, que no esté trabajando a turnos, que no esté trabajando de noche, porque la disrupción circadiana afecta tremendamente al reciclaje de esa nicotinamida y obligará a que vaya más nicotinamida hacia la metilación. Por tanto, ahí es la primera, digamos, el primer recurso terapéutico que os diría. Precaución cuando suplementemos a personas que no estén descansando bien, que estén trabajando de noche, que tengan cualquier otra alteración a nivel de ritmos circadianos. Importantísimo, porque la enzima que participa en el reciclaje y por tanto en el reciclaje de la nicotinamida hacia NAD de nuevo es dependiente de ello. La nicotinamida fosforribosil transferasa, NAMPT, es dependiente de los ritmos circadianos. Entonces, dicho esto, ¿yo qué haría? Intentaría mejorar el perfil lipídico de otra manera. Intentaría primero averiguar si lo debemos de mejorar y si el problema es un colesterol alto, total, con unos triglicéridos bajos, con un nivel de LDL quizá alto, pero con una ApoB baja, sin resistencia a la insulina, etcétera, quizá no me preocuparía. Habría que conocer cada contexto. Pero en el caso de que lo queramos mejorar o queramos disminuir la lipoproteína A porque es un paciente con riesgo cardiovascular, quizás cogería otra medida, intentando bajar oxidación, bajar inflamación, mejorar composición corporal, bajar grasa, aumentar músculo, reducir oxidación, etcétera. Infinidad de recursos que seguramente tenéis.
y emplearía el ácido nicotínico si nada de lo anterior funciona. Y si empleo el ácido nicotínico, que suelo utilizarlo muy poco, no daría dosis más elevadas de 500-600 miligramos al día, pudiendo llegar a 1 gramo, pero monitorizando el perfil hepático cada 4 o 5 semanas de la intervención, y si se observa cualquier elevación en transaminasas hepáticas, suspender el tratamiento y ayudar en la vía de la metilación y del descanso. Es la manera de no acumular nicotinamida y no sobrecargar la vía de la metilación produciendo metilnicotinamida. Por tanto, descansar bien, respetar ritmos circadianos. Si no podemos hacerlo, yo esperaría a la hora de dar ácido nicotínico o cualquier forma de niacina a dosis elevadas, sobre todo, y ayudar a la metilación, aportar complejos B metilados mientras estemos ayudando y sobre todo trimetilglicina, ¿sí? Trimetilglicina. Y hay alguna evidencia de aportar la mitad de dosis de trimetilglicina que la de dosis de niacina o de cualquier derivado de la vitamina B3, tiene efectos muy, muy beneficiosos. Por tanto, estaríamos en torno a 250-500 miligramos de trimetilglicina al día, acompañado de metilcobalamina, metilfolato. Puede ayudar mucho en esa vía de la metilación para que no se produzca tanto proceso oxidativo. Podemos dar también precursores del glutatión, podríamos aportar NAC, podríamos aportar selenio, podemos aportar cisteína de forma específica, apoyar, ¿no? Incluso un glutatión liposomado en un momento determinado. Pero lo que diría es, lo más sencillo es intentar optar por otra medida terapéutica que no sea el ácido nicotínico. Si tenemos que optar por ella, repito, dosis de no más de 500, 600, como máximo 1 gramo, y monitorizar las enzimas hepáticas cada 4 o 5 semanas durante la intervención y apoyar muy bien a la metilación, trimetilglicina, metilcobalamina, metilfolato, y muy importante, si no hay digamos, si están alterados los ritmos circadianos, el descanso nocturno, trabajo, turnos, etcétera, yo esperaría, porque el reciclaje de la nicotinamida se va a ver muy, muy, muy afectado. Así que nada, como sabéis, este podcast está orientado a profesionales. Por tanto, si no eres profesional y estás escuchando este podcast para aprender a cuidarte a ti mismo, está muy bien que adquieras conocimientos, pero que te dejes guiar por una o un profesional de la salud en cualquier tipo de intervención terapéutica de las que comentamos aquí. Y si eres profesional, espero que realmente te sirvan estas herramientas para ser más efectivo y, en esta ocasión, más prudente en consulta. Un saludo.